Comenzamos. Buenas Perfecto. tardes a todos. En la continuidad de nuestras reuniones del Centro de Estudios de Derecho de Daños, Matilde Zavala de González. Matilde Zavala de González fue una profesora de la Universidad Nacional y una prolífica autora en el derecho civil en general, pero en la responsabilidad civil en particular, en la Argentina, que falleció muy joven. Pero con una producción muy importante. Cuando vengas por Argentina te darás cuenta entonces de la valía de su trabajo, y entonces en honor a ella le hemos puesto el nombre a este centro de estudios, ¿no? Y en esta continuidad hoy tenemos el gusto y además el privilegio de tener presente al profesor doctor Lorenzo Mezzasoma, quien es catedrático de Derecho Civil en la Universidad de Perugia, Italia, del año 2013 a la fecha. Anteriormente fue profesor titular de Derecho Civil entre el 2003 y el 2013. Para los argentinos que tenemos otras denominaciones, el catedrático es la máxima categoría en una cátedra y el titular es el que le sigue, ¿no? Él es director del Centro de Estudios Jurídicos del Derecho del Consumo, con sede en Perugia, y quien nos propuso un convenio de colaboración que estoy vehiculizando, Lorenzo, a través de las autoridades correspondientes. Es coordinador del doctorado internacional en Derecho del Consumo, que es un convenio entre la Universidad de Perugia y la Universidad de Salamanca, España. Autor de numerosísimos trabajos, entre otros un reciente libro sobre principios del derecho del consumo, que fue publicado en Colombia y que se presentó precisamente en congresos en Colombia realizados hace, no sé, ni 15 días, creo, Lorenzo. Menos, efectivamente, Sí, menos. sí, claro, fue la semana pasada. Bueno, Lorenzo es un asiduo visitante a universidades de todo el mundo. Me decía, ha estado hasta en Rusia, y también en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires, en Bahía Blanca, y acá también en Córdoba. Y hemos tenido el gusto de compartir Uruguay con Lorenzo en algunas oportunidades. Es miembro de la Academia de Jurisprudencia de Bogotá y miembro de varias asociaciones de profesores de Derecho Civil en todo el mundo. Como verán, para nosotros que buscamos que nuestra gente escuche a los buenos, porque de esa manera se pueden crecer y se puede avanzar sobre los temas que nos interesan. Lorenzo, es todo un honor para nosotros, y además el agradecimiento, pues son las 22:30 en Italia, y a pesar de eso, con toda la generosidad, Lorenzo nos presta hoy su participación. Muchas gracias, Lorenzo, y ahora, para darte la bienvenida en nombre de las autoridades institucionales, le concedo la palabra al profesor doctor Manuel Cornet. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. La verdad que soy yo el agradecido de que, en ausencia del director, le pueda dar la bienvenida al doctor Mezzasoma, a quien yo ya lo he escuchado en varias oportunidades anteriormente. Incluso ha expuesto en la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, lo escucho en cursos yo. Y bueno, para la Facultad de Derecho, para el Instituto de Derecho Civil, y felicitando al director del Centro de Daños perteneciente a este instituto, es un alto honor presentar al doctor Mezzasoma, porque es un catedrático de una universidad de muchísimo prestigio. La Universidad de Perugia es una de las más antiguas de Europa, fue fundada en el año 1308 por el Papa Clemente V. Han cursado por sus aulas numerosos papas y príncipes y juristas muy destacados de Europa y sobre todo de Italia. Yo he tenido la suerte, el privilegio de conocer la ciudad de Perugia, y es una ciudad que impacta por su belleza, por su antigüedad, y porque es una ciudad universitaria. Casi el 20% de su población son los estudiantes de la Universidad de Perugia, que convoca estudiantes de todo el mundo.
O sea que es realmente un honor para nosotros, que somos una universidad joven, 200 años tiene la Facultad de Derecho, 220 años, y 400 la Universidad Nacional de Córdoba, recibir este catedrático de una universidad de tanto prestigio como es la Universidad de Perugia. No voy a abundar mucho por lo avanzado de la hora y sé que estás cansado, pero nosotros te agradecemos fundamentalmente porque como hombres de derecho, como estudiosos, como litigantes, debemos capacitarnos permanentemente y prepararnos para un mundo cambiante que sorpresivamente o sorprendentemente se va modificando y se va adaptando, que no alcanzamos a ponernos a tono. Lo cierto es que el aporte de un catedrático de una universidad tan prestigiosa como es de Lorenzo Meza Soma, nos llena de orgullo y no tenemos nada más que agradecerle su participación y darle una cordial bienvenida, que esta es su casa. Córdoba es el corazón de la República Argentina, somos gente muy cálida y realmente es un gran honor, un gran gusto poderte escuchar, Lorenzo. Te damos una muy formal bienvenida. Nada más. Ya empezó. La tribuna es tuya, Lorenzo. Bueno, Como puedes manejar el auditorio como te guste. Si quieres hablar y luego abrimos a preguntas perfecto. o como quieras vos el método que mejor te plazca. Bueno, estamos entre colegas. Puede interrumpir cuando quiera o acabamos y hace preguntas. ¿Cómo saldrá la cosa? ¿Se te parece bien? Perfecto, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un verdadero honor estar aquí. En primer lugar, agradezco el ente institucional, la Universidad Nacional, por esta invitación. Y después mi querido amigo José Fernando Márquez, que con tanta amabilidad me ha invitado, y también el ilustre colega que ahora me ha presentado, con el cual conocemos ya hace años. Por esto soy yo agradecido y agradezco muchísimo por esta invitación. Hoy vamos a hablar sobre un tema que en alguna manera para mí representa, tiene un significado importante, porque el tema del cual vamos a hablar hoy fue el tema conexo a mi primer viaje a Argentina, porque me invitaron a hablar de este tema en el 2009 en la Universidad de La Plata. Es un tema que sigue evolucionando y en mi país, en Italia, en este momento es un tema de una actualidad significativa, porque sobre este tema otra vez más podemos también concluir y desarrollar el problema específico del tema del cual vamos a hablar, que ahora comento, pero también del tema más importante y más general de las funciones de la responsabilidad civil, porque con este específico instituto se va a conectar muchísimo el problema de las funciones de la responsabilidad civil. Bueno, el tema es el tema del daño por las cosas, un tema que es presente en muchísimos códigos, pero que encontramos en el Código Italiano del 1942, con un artículo del 2051, con un sentido nuevo, con una perspectiva totalmente innovadora, que es aquella del código, pero una perspectiva innovadora que también es actual. En este momento, se vamos en los tribunales, vamos un poco a hacer de estadística y evaluamos los varios casos, ci damos cuenta que son dos las cuestiones recurrentes que continuamente encontramos en los tribunales. Son, por un lado, responsabilidad por vehículos y, por otro lado, responsabilità por las cosas, così la llamamos, danno da cose in Italia, responsabilità por las cosas. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que con un sentido nuevo, el Código Civil italiano dice que por los daños causados por las cosas.
o de las cosas. ¿Qué significa esto? Las cosas son fuente autónoma de daño. Las cosas tienen ánima. Las cosas pueden dañar. Y aquí es el problema. El problema es que en el Código Civil italiano anterior, Código Civil de 1865, estaba prácticamente copiando el Código Napoleón. El problema verdadero es que en todas las ocasiones en las cuales una cosa dañaba, el dañado encontraba una dificultad enorme en el conseguir la indemnización, el risarcimiento del daño, como decíamos todos. Y todo atrás de un problema, el problema de la carga de la prueba de la culpabilidad. Porque con las reglas generales, de la cláusula general de responsabilidad civil del Código de 1865, y sin una específica disposición como aquella del 2051, el dañado necesitaba de tener a la carga de la prueba de la culpabilidad y no lograba, no conseguía esta prueba y por consecuencia no conseguía la indemnización. Esto llega en el Código Civil de 42, en el cual con un grupo de disposiciones 2047, 2054, se introducen aquello que algunos en doctrina han llamado paliativos de la responsabilidad. Se introducen 4 paliativos, aquí lo llamamos también de manera impropia, que son, en primer lugar, en algunos casos, inversiones de la carga de la prueba. En el segundo nivel es inversiones de la carga de la prueba más diligencia máxima, de la media a la máxima. Tercer nivel, que es aquello que también interesa, que son los casos de responsabilidad por las cuales únicamente el dañante se puede exonerar con la prueba del caso fortuito. Y, por último, los casos de responsabilidad objetiva pura. 2047 y 48 son los casos de inversión de carga de la prueba, responsabilidad de los padres, de los centros docentes. El 2050, el 2054, actividad periculosa y daños por vehículos, en el cual la diligencia pasa de la media a la máxima. Después tenemos 51 y 52, que son cosas de animales, 53 edificios en algo de específico, y después tenemos el 49, en el cual la responsabilidad es objetiva, responsabilidad para hecho de los dependientes, de los empleados, de los obreros, adentro de la actividad profunda. En este marco, la responsabilidad por las cosas señala un cambio radical. En el Código Civil italiano se introduce una fictio iuris. Se piensa con una fictio iuris que las cosas pueden dañar autónomamente. ¿Qué significa? Significa simplemente que si las cosas son medio directo de la acción humana, yo, como en los casos, si yo tiro un palo y mato a alguien, aquí el palo es acción directa de la acción humana, es la cláusula general de la responsabilidad civil 2043. La carga de la prueba de la culpabilidad está sobre el dañado. Pero si las cosas no son medio directo, son medio indirecto de la acción humana, aquí se aplica el 2051 y la carga de la prueba de la culpabilidad no está sobre el dañado. Pero se cambia y llegamos a una situación en la cual se inverte la carga de la prueba de la culpabilidad, más se pide la prueba del caso fortuito. Todo eso permite de calificar una cantidad enorme de hipótesis como hipótesis de daño por las cosas. Algún ejemplo en el desarrollado también para el Supremo, el caso de una profesora que se acerca al lugar donde en un centro docente
los estudiantes están tomando bebida, café o agua o algo así, y cae arriba de algunas gotas de café que son en el suelo. El café que está en el suelo, en este caso, es una cosa, porque no es acción directa de la acción humana. O un caso importantísimo en el cual se llegó hasta la sesión reunida del Supremo, un árbol que cae y mata un pescador que estaba abajo del árbol. También el árbol que se cae es una cosa. Y miles y miles de hipótesis. La más frecuente, por ejemplo, son cuando en una autopista una piedra se levanta y no sabemos de cuál coche y rompe el vidrio de otro coche o mata una persona que está viajando en un coche. Estas son todas hipótesis en las cuales se va a aplicar esta disposición. Esta norma que se aplica únicamente a la hipótesis en las cuales la cosa no es medio directo de la acción humana. Eso es el marco del cual vamos a hablar. Daño causado por las cosas indirectamente. Bueno, adentro de este marco, el código individua el sujeto que responde del daño. Aquí es el punto central de esta hipótesis de responsabilidad, porque aquí la ley que podría elegir el propietario, podría elegir el posesor o otro sujeto, elige únicamente el custodio, okay, el guardian. El custodio es el sujeto que responde el daño. ¿Quién es el custodio? Eso es el problema sobre el cual necesitamos desarrollar. ¿El custodio es alguien que tiene un contrato de depósito? No. Aquí el custodio pasando 40 años de desarrollo en la doctrina y la jurisprudencia para individuar el custodio, hoy, con certidumbre, el custodio es la persona que gobierna, que tiene el gobierno de las cosas. ¿Qué significa que tiene el gobierno de las cosas? El sujeto que puede manejar la cosa y sobre la cosa impedir que la cosa va a provocar un daño. Aquí, la función preventiva, otra vez. Esa es la cualidad fuerte del 2051. Porque el custodio es únicamente el sujeto que puede mandar la cosa, que puede de alguna manera evitar que esta cosa. Vamos a ver el caso muy frecuente de los hipermercados. En los hipermercados tenemos un banco de autoservicio de fruta y de verduras. Y muchas veces en este banco de autoservicio de fruta y de verduras, los clientes le dejan caer una lechuga, algo de uva o así. Una persona pasa, cae y se rompe las cadenas. ¿Quién? El custodio. ¿Quién es el custodio? Aquí se podría pensar que el custodio es el sujeto que va dejando caer la lechuga, identificando a la señora que la deja caer, o el propietario del hipermercado. Bueno, aquí el sujeto responsable para la jurisprudencia a través de la ley es únicamente el sujeto que en el momento específico puede controlar este banco general del hipermercado. Él es el sujeto que puede evitar que caiga la lechuga o se calle que no delimita con un nastro o limpia el suelo. El custodio, eso es. El sujeto es el sujeto que puede prevenir el daño. Y con esto ya vemos que se demuestra con el 2051 que la función de la responsabilidad civil es, en primer lugar, una función preventiva. Y ya llegamos a este resultado. Este custodio responde. ¿Qué posibilidad tiene de no
indemnizar el dañado. ¿Tiene alguna posibilidad de introducir una prueba liberatoria, como le llamamos nosotros? Sí. La ley se refiere al caso fortuito. ¿Y qué es el caso fortuito? El caso fortuito se identifica en un evento inevitable e imprevenible. Y aquí llegamos a otro problema de ver esta responsabilidad ser responsabilidad objetiva, pura o no. Vamos a ver varios casos. Mirando los varios casos, se damos cuenta que la jurisprudencia, evaluando la posibilidad de liberar o no liberar el sujeto que en el momento específico controlaba la cosa, el custodio, se dice que este sujeto, para no responder, necesita de probar un evento, como he dicho, inevitable e imprevenible. ¿Qué se entiende por eso? La prueba de la culpabilidad o de la no culpabilidad tiene alguna relevancia, porque aquí tenemos un debate jurisprudencial en el cual se va a mirar la sentencia del Supremo, pero también las sentencias de los tribunales de primera y de segunda instancia. Los tribunales dicen que en el 2051 vamos a encontrarse adelante de una hipótesis de responsabilidad. Bien. Esta es la premisa que ponen los tribunales en la máxima, ¿no? Siempre dicen caso de responsabilidad objetiva. Pero después vamos a leer la sentencia y vamos a ver. Si vamos a leer la sentencia, toda la sentencia, eso es algo de increíble, toda la sentencia para lograr a la prueba del caso fortuito dice que son necesarios dos elementos. Por un lado, algo de externo que interrumpe el nexo de causalidad, pero también se debe sumar la prueba que el custodio ha sido diligente. No es suficiente únicamente las pruebas del evento externo, del evento inevitable, del evento que interrumpe el nexo de causalidad, mas siempre se pide que el custodio sea diligente. Por ejemplo, el caso de los árboles. El caso de los árboles, esto específico que ha decidido la sección gratuita del Supremo, únicamente fue la sección gratuita por el problema del caso fortuito. Estaba un caso en el cual el mes de agosto, desde agosto aquí en Italia, improvisamente ya Hola. Parece que está corta. Ah, se cortó, sí. Me parece que sí. Matías, a escribirle al profesor, a ver. Sí, sí, ahí le mando un mensaje. En Europa no se pueden despegar de la responsabilidad subjetiva, ¿no? Fíjate que siguen hablando de, de la no culpa y la... Hola. Ahí está, vamos Ahí Lorenzo. está. Sí, ahí está. No sé qué ha pasado. Bueno, estamos comentando que en estos casos el ayuntamiento dice, yo, el ayuntamiento, no puedo prever un viento con un huracán a 123 kilómetros por hora. Bueno, una prueba pericial demuestra que hace 6 años vimos de este caso, en el mismo lugar se había tenido un viento de 130 kilómetros por hora. Un caso. Bueno, el Supremo dice, no, no tenemos aquí la prueba del caso fortuito. Porque por la prueba del caso fortuito estaba necesario que el ayuntamiento había probado que el árbol estaba bien mantenido, que el árbol estaba potado, con una situación en la cual la resistencia al viento no permitía al árbol de caer o que jugamos eso iba a caer con un viento de 123 kilómetros. Y
también el hecho que hace 6 años había tenido un vento a esta velocidad es algo que se puede prever. Bueno, la prueba de la diligencia no es responsabilidad objetiva pura. Otros casos. Lorenzo, si no Sí, te molesta, hay alguien que ha levantado la mano ya. ya, el señor Leandro. Leandro Ríos. Hola, buenas tardes a todos. Doctor, una consulta. ¿Cuál sería la diferencia entre la responsabilidad civil por el hecho propio y responsabilidad civil por el hecho de las cosas? Tengo esa duda. Bueno, le expliqué interrumpimos, expliqué en el principio que hay una responsabilidad aquí como una fictio iuris, ¿no? Se hipotizza que la cosa causa un daño con la fictio iuris únicamente para individuar con claridad si se va a aplicar la cláusula general de responsabilidad civil 2043 o se va a aplicar esta específica disposición 2051. Esto es para calificar, como decimos nosotros, la fattispecie. Pero después a la pregunta, ¿es responsabilidad por hecho propio o hecho de la cosa? No, es responsabilidad por hecho propio. Es responsabilidad por hecho del guardian, del custode, como decimos nosotros, porque el custode no ha vigilado, no ha tenido un comportamiento de prevención del hecho de la cosa. Responsabilidad por hecho propio. Hablar de responsabilidad por hecho de las cosas únicamente sirve para calificar la fattispecie, porque el problema verdadero es aquello que explicamos, distinguir cuando se aplica el 2043 y cuando se aplica esta norma. La distinción es enorme, porque si aplicamos el 2043, la consecuencia es que la carga, la prueba, la culpabilidad está sobre el dañado. Mira, una paréntesis. El 2051 ha nacido por un caso muy frecuente que recorría en Francia, en Italia. En Francia no tenemos una disposición equivalente, pero fue la jurisprudencia que aplicó en un sentido totalmente innovador, nuevo, la cláusula general de la responsabilidad, y el caso estaba aquello de los ferrocarriles que iban en esta época con el carbón, estaba en línea electrificada, y en el mes de julio, sobre todo, cuando había mucho calor, de la chimenea saltaba algo de fuego, alguna cintila, algo de eso, y si había viento muy fuerte, eso se propagaba a los campos de trigo. Todos los campos de trigo se iban a quemar y se perdía todo. Y en esta hipótesis se aplicaba el equivalente del 2043, del anterior código de 1865. Y aplicando esta norma en 1951, ¿cuál era el resultado? Que la empresa que desarrollaba el ferrocarril comentaba, mira, yo he tenido un comportamiento diligente. Yo he limpiado todo el camino, todo el ferro, donde pasa el ferrocarril. Únicamente el ferrocarril puede moverse con el carbón. Únicamente el ferrocarril puede moverse con el carbón. Estoy haciendo un servicio público. Yo no puedo hacer otra cosa, no puedo manejar si hay viento o no hay viento, si hay o no hay algo que descintila de la chimenea. Todos los dueños del trigo, que en esta época se vivía en la agricultura, se quedaban sin nada, porque no podía demostrar la culpabilidad de la empresa de ferrocarril. Atrás de estos casos, Corte de Apelación de París de 1897, por ejemplo, en muchas sentencias italianas, atrás de estos casos, Seconia se realiza el 2051. Pero cuando se realiza el 2051, sobre la problemática de la responsabilidad por las cosas, tenemos páginas maravillosas de Mazó
el 2051, el primer problema que pone es de individuar los casos que está adentro de su aplicación. Y por eso hablamos de responsabilidad por las cosas. Pero una ficción iuris sería responsabilidad del custode que no vigila la cosa inanimada. Esto sería, pero responsabilidad por las cosas, que es responsabilidad del custode por hecho propio. ¿Está bien? Don Leandro, bien. Perfecto. ¿Hay otra expedida, me parece o no? No, bueno. Estábamos. Creo que no, no sé. Bueno, No. Gracias. Perfecto, muchas gracias. gracias a usted. Estábamos a estos casos de árbol. Después tenemos un par de casos muy significativos. Los dos lo he decidido yo hace algunos años, cuando también estaba juez, que un caso es una calle, una carretera muy traficada. En esta carretera pasaba el vigilante del ente, en Italia se llama ANAS, que controla la carretera, pasaba a las 8 de la mañana y pasaba a las 4 de la tarde. Él pasaba por la carretera y después hacía un papelito y decía, todo en orden, todo en orden. Al mediodía, una señora que sale de su oficina, se va a casa, haciendo esta carretera, en una curva, su coche se va fuera porque ella pierde el control del coche y se muere. Los herederos hacen un pleito y resulta del intervento de la policía que el coche se ha ido fuera de la carretera porque había una mancha enorme de gasoil. Un camión había pasado, había perdido gasoleo en este punto, en esta curva. Bueno, el gasoleo es una cosa, en primer lugar. El gasoleo que se encuentra en la carretera es una cosa. Pero aquí la sociedad que vigila sobre la carretera, esta ANAS que se llama, Azienda Nazionale Autónoma delle Strade, dice, bueno, yo no tengo ninguna responsabilidad. ¿Por qué no tiene ninguna responsabilidad? Porque mira, yo a las 8 de la mañana, aquí es el papelito, he controlado que estaba todo en orden. A las 2 ha pasado eso. Yo no puedo todo el día controlar el camino. El juez, yo mismo, hemos condenado la sociedad a pagar todos los daños porque hemos dicho, mira, es irrelevante que los bienes y las cosas sean amplia o pequeña, que sea un bosque o que sea una montaña. Tú tienes el deber por ley de prevenir el daño. Tú tienes el deber de controlar las cosas. Y en este caso no hay caso fortuito. ¿Por qué no hay caso fortuito? Sí, es verdad, hecho de un tercio que ha perdido el gasoil, pero hay una responsabilidad tuya, una culpabilidad tuya, porque un comportamiento diligente te obligaba a controlar con mucha más frecuencia la carretera y controlar que no había gasoil o otros problemas en la carretera. Pero eso que es evaluación otra vez de la diligencia, otra vez evaluación del comportamiento del socio. O otros casos muy significativos en el cual se ve como por un lado la responsabilidad del custodio es una responsabilidad importante, nosotros decimos gravosa, pero por otro lado vemos que no es objetiva pura, es el caso en el cual un ayuntamiento pota todos los árboles de una calle. Pota los árboles, son pinos, toda la gama, la junta
en un punto más abierto, la junta toda ahí y después pone, los obreros, cuando acaban, pone un nastro rojo en torno a esto. ¿Por qué? Porque dicen, cuando acabamos todo el trabajo, vendrá el camión con esto, una araña que coge toda la madera y la llena. Bueno, está esta montaña de madera, una noche, hecho del terzo, non se sa por qué, porque se uno lo ha hecho appositamente o se uno lo ha hecho que ha tirado un cigarrillo o algo, se incendia toda la catasta, se quema y se propaga a una empresa y hace 2 millones de euros de daños. Se quema la empresa. Bueno, el ayuntamiento dice, yo no tengo ninguna responsabilidad, daños por las cosas, hecho del terzo que no hemos individuado, caso fortuito. El hecho del terzo es un hecho que interrumpe el nexo de causalidad. Bueno, el juez que dice, no, tú respondes. ¿Y por qué tú respondes? Porque es una responsabilidad objetiva. No, tú respondes porque un comportamiento diligente te obligaba cada día a recoger, a quitar lo resto de tu trabajo de potar los árboles. Se suman. El hecho del terzo, es verdad, pero para no responder necesitamos necesariamente la prueba de la diligencia. Perdona que tomo un poco de agua. Bueno, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que estamos delante de una situación, de una responsabilidad muy grave por el custodio, pero una responsabilidad que sigue como responsabilidad culposa, una responsabilidad en la cual tiene alguna relevancia también la diligencia. La diligencia tiene relevancia. Esta responsabilidad, como hecho de la jurisprudencia también italiana como española, la vamos a calificar como responsabilidad casi objetiva, pero no objetiva en senso puro. Porque la responsabilidad objetiva en senso puro es únicamente la responsabilidad que se prevé en casos en los cuales no hay ninguna prueba liberatoria, casos en los cuales no hay alguna posibilidad para el sujeto dañante de no responder. Aquí no. Si él demuestra, por un lado, que hay un evento externo inevitable e imprevedible y demuestra que él ha tenido un comportamiento equivalente a un comportamiento diligente, aquí tenemos la posibilidad para él de no responder, pero son casos bastante residuales, bastante limitados, pero la responsabilidad sigue objetiva. Otra cosa significativa es también que esta responsabilidad esa es importante, es una responsabilidad totalmente autónoma de aquello que en Europa continuamente se reclama, que es la responsabilidad por daños o productos defectuosos. La responsabilidad por daños de productos defectuosos que llega en todos los países europeos con la Directiva 374 de 1985, en la norma de actualización de esta directiva, es una responsabilidad que llama a responder el fabricante. Punto. Llama a responder el fabricante, no el custodio. El fabricante risponde porque hay un difetto di progettazione, un difetto di produzione, un difetto di informazione. Esos son los tres defectos por el cual él responde. Pero son casos totalmente distintos. Estos son casos en los cuales la responsabilidad está atrás del hecho productivo y que produce respuesta.
En estos casos del 2051 estamos adelante de los casos en los cuales únicamente un sujeto responde porque no está vigilando los bienes sobre los cuales él sería obligado a vigilar. Y no es, también le he dicho, el propietario. Mira, el caso muy frecuente en el cual agua sale de un piso y hace daños a los pisos inferiores. El piso del cual sale agua está un piso arrendado. ¿Quién responde? ¿El propietario o el sujeto, el inquilino? Bueno, aquí la jurisprudencia dice, aquí necesitamos de evaluar los casos y ver quién tenía la vigilancia del agua, quién estaba el custodio del agua. El agua sale de un tubo que se rompe, está dentro del muro. Punto. La vigilancia es del propietario, no porque es propietario, porque él es sujeto que es obligado a la reparación extraordinaria. El tubo dentro del muro es una reparación extraordinaria. Él es sujeto que vigila este tubo. El agua sale porque alguien se ha olvidado de un grifo abierto o se ha roto del tubo externo de plástica de la lavadora. Y el que vigila esto grifo o el tubo de la lavadora, el arrendario, el inquilino, porque el propietario aquí no entra, es el inquilino que gobierna las cosas. Eso se hará el tema. Daño por las cosas. Fictio iuris, en que se refiere a responsabilidad por hecho propio. Sujeto responsable, únicamente el sujeto que controla la cosa en el sentido que es obligado a prevenir el hecho. El sujeto que previene el daño por las cosas. Responsabilidad casi objetiva en la cual pero la culpabilidad sigue teniendo alguna relevancia. Casos eclatante en el cual se ve que, en primer lugar, la responsabilidad tiene una función preventiva. Eso es el círculo del daño por las cosas, que tiene también, eso tiene también muchísimas similitudes con otra hipótesis, 2052, del Código Italiano, que es daño causado por los animales. El daño causado por los animales, que es un caso en este momento que está en todo el día en los diarios italianos, porque tenemos una plaga enorme que son los jabalíes. Se ha hecho un censo hace poco, estamos casi a 5 millones de jabalíes en un país tan pequeño como Italia. Toda la noche hay varios accidentes con jabalí que cruzan la calle. Bueno, aquí también la ley dice que responde el propietario o quien lo ha en uso. Y responde también aquí con una responsabilidad casi objetiva, porque la prueba liberatoria es el caso fortuito, idéntico al 2050. Bueno, en estos casos, ¿qué responde? Responde el Estado, porque por ley la fauna es patrimonio indisponible del Estado. El Estado responde porque él es el sujeto que tiene el deber de controlarlas. También tenemos casos en los cuales se ha probado que los jabalíes han entrado en la carretera de una finca de caza privada. ¿Quién responde en este caso? Responde el dueño de la finca, no como propietario de la finca, pero como sujeto que controla este animal, que tiene el deber de poner un alambrado o no sé qué para impedir que estos animales salen de su potrero, de su campo. Bueno, también aquí la situación es idéntica. El sujeto que gobierna el animal, que trae utilidad del animal, cómoda y incómoda, y este sujeto
responde y la única posibilidad de no responder es la prueba liberatoria del caso concreto, que también es prueba de la diligencia. Responsabilidad gravosa, pero no objetiva pura. Los únicos casos de responsabilidad objetiva pura que siguen son los casos en los cuales no hay ninguna probabilidad de no responder por el daño. Bueno, me quedo porque ha dicho media hora, son pasados 40 minutos. Disculpa que me he alargado, pero bueno, hablando me he alargado. Bueno, muchísimas gracias, Lorenzo, ha sido muy claro. Ahora vamos a abrir para quienes quieran. Beatriz Jungen, por favor, la Sí, profesora Jungen Bass. hola doctor, ¿cómo le va? Mucho gusto. Quería hacerle una pregunta. ¿Cuáles son los casos de responsabilidad objetiva pura? Porque me da la sensación de que en todo lo que usted ha mencionado, el custodio tiene la posibilidad de, si ha sido diligente, de exonerarse o eximirse de responsabilidad. Entonces, ¿cuáles son los casos de responsabilidad objetiva pura? Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, la diligencia, para aclarar mejor, aquí la diligencia no es suficiente, es la diligencia más la prueba del evento inevitable e imprevisible. El caso fortuito. Para aclararlo. Bueno, los casos de responsabilidad objetiva pura sobre los cuales no se discute son, en primer lugar, el 2049. La responsabilidad, se llama así, de los padrones comitentes, pero lo hecho de propios dependientes. Bueno, un empleado, un albañil que trabaja para una empresa adentro del marco de la actividad, de las horas que está trabajando, y mientras está trabajando, causa un daño. En estos casos, el dueño de la empresa responde, punto, y no tiene ninguna posibilidad de no responder. Él se encuentra construyendo el edificio, le cae algo de madera, mata a alguien, le cae porque el Estado no es diligente, no importa. Siempre paga el dueño. Yo llamo el padrón. Como el caso muy frecuente que recurre cuando una ama de casa empleada de una señora hace algunos daños, como cuando le cae un vaso de flores y mata a alguien. Responsabilidad objetiva pura de la señora que tiene como dependiente esta ama de casa. Esto es responsabilidad de padrón y comitente en los casos que se encuentran en el código, únicamente el 2049. Fuera del código, por ejemplo. Casos en los cuales... Muchísimas gracias, doctor. Espera, no he acabado. No he acabado. No. Bueno. Fuera del código. Por ejemplo, casos en los cuales se maneja arma de fuego. Por ejemplo, la cacería. En los casos de cacería, si una persona mata a alguien que se encuentra a 1 kilómetro y se prueba que depende de una bala que ha salido de su escopeta, él responde. No tiene ninguna posibilidad de no responder. Objetiva pura por ley. Como el caso más importante, seguro, es algunas hipótesis de responsabilidad por daño del producto o referencia al fabricante. Hemos dicho hace poco que el fabricante responde de tres defectos. Defecto de proyecto, defecto de información y defecto de producción. En el caso del defecto de proyecto, necesitamos de probar que el proyecto no está correcto. En el caso del defecto de información, en todos los casos de los productos farmacéuticos en los cuales no se avisa la persona de hipótesis de daño, y necesitamos de probar el defecto de información. En cambio, el defecto de producción es un caso de responsabilidad objetiva pura, porque prácticamente la culpa es rehecha y aquí es suficiente que los bienes hacen un daño para que surge la responsabilidad. La ley dice, si el bien hace un daño, significa que no es igual a los bienes de la medésima serie.
El caso, un ejemplo, ¿no? Tenemos un caso en Monza en el cual hace algunos años un televisor que estaba encendido por la luz roja explota porque se había puesto caliente, no sé por qué, y mata a un niño, explodiendo, mata a un niño que se encontraba ahí. Bueno, aquí como hacemos a demostrar que el televisor estaba hecho mal, no, la jurisprudencia, pero también la directiva, él lo dice, los televisores no explotan. Ha explotado este bien, tiene un defecto, punto. Esto, la responsabilidad del fabricante por defecto de producción, no de proyecto de información, es otro caso muy importante, muy frecuente, de responsabilidad objetiva pura. Gracias. Muchísimas gracias. Clarísimo. O sea, Gracias, profesor. consumo directamente, ¿no es cierto? ¿Cómo? Consumidor, el fabricante por responsabilidad. Objetivo. Sí, el fabricante, pero distinguiendo si es producto, responsabilidad por producción o responsabilidad por proyecto o información. Proyecto Claro, de sí. información, necesitamos de probar el error. En cambio, en este caso, producto en serie, lo llamamos nosotros, no necesitamos de dar la prueba. Bueno, muchísimas gracias. Muy linda Gracias, su gracias, exposición. gracias, Beatriz. La doctora Florencia Ramos, que te la presento, Lorenza, es la vicedirectora del Centro de Estudios y va a charlar con vos ahora. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Es un gusto contar con su presencia. La verdad que ha sido, bueno, una exposición de incalculable valor para todos nosotros. No sé si se me escucha bien. Más o menos. Hable un poco despacio porque no lo escucho muy bien. Bien, bien. Le quería consultar por cuando usted hablaba de esta capacidad de evitación, o sea, la diligencia del custodio Sí, como capacidad de evitar el daño, ¿no? sí. Si en definitiva eso remite a una responsabilidad por omisión, pues son las diligencias no tomadas, si hay algún patrón normativo o jurisprudencial para establecer seguridad jurídica, ¿no?, de cuándo el custodio debió actuar y cuándo no. Es decir, cuál es la fuente de ese deber de actuación esperable. Bueno, he entendido bien porque no lo escucha muy bien. En práctica, eso es. Por un lado, tenemos de identificar el custodio. El custodio es el sujeto que tiene el deber de controlar, grabar. Pero la responsabilidad de este sujeto sigue porque la ley habla generalmente de custodio y no dice otras cosas, y dice, el custodio responde si no prueba el caso fortuito. ¿Qué significa? Que este sujeto necesita de probar algo como un terremoto, un momento violento que destruye el bien. De consecuencia, provoca un daño. Pero para llegar a esta prueba, él también necesita de probar que ha sido diligente. Tenemos, mira, algunos casos en L'Aquila, la ciudad grande, en la cual hace algunos años hemos tenido un terremoto fuerte. Se caen alguna terraza. Y en un caso, una terraza mata una persona. Bueno, el custodio, aquí se aplica la responsabilidad del propietario del edificio, pero es muy similar. El propietario dice, yo no respondo porque hay un caso fortuito. Yo no puedo evitar un terremoto. Pero después se va a evaluar la madera y cómo estaba hecho la terraza. Y se resulta, la prueba pericial, que la terraza estaba hecha de manera correcta, perfecto, el custodio no responde, porque hay un caso fortuito que interrumpe el nexo de causalidad, que ascribe a sí mismo el daño. Pero si se prueba que la terraza no estaba hecha de manera correcta, aquí la responsabilidad del propietario en este caso sigue porque no se demuestra que él ha sido diligente.
Es la doble prueba, es una prueba doble. Evento externo, inevitable e imprevedible, caso fortuito, porque la ley dice esto, pero para llegar al evento externo, inevitable e imprevedible, vamos a hacer un camino que encuentra la prueba de la diligencia. Eso es. Bien. ¿Está claro? Muchas gracias, profesor. Gracias, Florencia. Eh, Florencia Volati, por favor, es Sí, adscrita a la cátedra. doctor, ¿qué tal? Gracias por la exposición, estuvo muy clara. Yo tenía dos consultas, si puede ser que robe el espacio para hacer dos preguntas diferentes sobre dos cosas distintas. En primer lugar, quería preguntarle por la incidencia de los hechos de terceros que no tienen capacidad de culpa civil, que sé que es un tema bastante No he entendido, controvertido. perdona, no le he escuchado bien. Sí, perdón. Quería consultarle por la consideración o la evaluación que se hace en la dogmática o en la jurisprudencia respecto de la incidencia que tiene en la responsabilidad por los daños causados con las cosas, en particular con los vehículos, por hechos que vienen de personas sin capacidad de culpa civil, como por ejemplo los menores de edad que no han alcanzado la edad de discernimiento fijada por la ley. Estos hechos se consideran caso fortuito, se considera que los debe haber evitado el custodio o el conductor de la cosa, en su caso. Esa es una de las preguntas y si quiere después le hago la otra. Bueno, primera pregunta. En primer lugar, necesitamos de distinguir circulaciones de los vehículos. Circulaciones de vehículos es un caso distinto, 2054, no 2051. A un vehículo se aplica el 2051 únicamente si el vehículo es parado en un parking y no hay nadie causa un daño, en este caso es responsabilidad por la cosa. El vehículo aparcado se quema y el fuego pasa a otro vehículo. Eso es 2051. En cambio, cuando el vehículo circula es 2054. Aquí responde el conductor en primer lugar y su responsabilidad es una responsabilidad en la cual se pide un nivel de diligencia máximo. No es el caso fortuito. Se dice que el conductor responde si no prueba de haber hecho todo el posible para no dañar. Bueno, esto para calificar la participación. Después, personas incapaces. Aquí, eso he entendido, ¿no? El problema de las personas incapaces, por ejemplo, en un momento. Aquí estamos en otro sentido. Estamos en aquella que llamamos la imputabilidad, que es algo de distinto. Hay una norma específica de nuestro código que dice que la persona que no son capaces de entender el volere no son imputables. ¿Qué significa? Que la persona no imputable no responden de los daños, salvo el caso en el cual la incapacidad dipende dalla culpabilità del soggetto incapaz. Bueno, aquí el problema es eso. La idea de la responsabilidad civil italiana está toda atrás de la ninguna responsabilidad sin culpabilidad. La idea general, después tenemos casos objetivos, pero un sujeto que no es capaz, que no entiende, no es capaz de entender no puede distinguir si está haciendo algo de manera correcta, si es diligente o no es diligente. Y por esto se ha introducido, cuando se ha hecho el código, esta norma sobre imputabilidad. Bueno, la consecuencia es que el sujeto que no es capaz en este momento, no es necesario que haya una sentencia que lo declare. El sujeto que no es capaz no responde. Salvo que la incapacidad, como un drogadito, depende por su. Por otro lado, no olvidamos
hay dos normas, 47 y 48, que prácticamente dicen con fuerza que de la persona incapaz, si es certificada e incapacitada, si hay una sentencia que lo declara o es un menor el sujeto incapaz, responde siempre el sujeto que tiene la vigilancia sobre esta persona. Como el custode de la cosa, tenemos una persona que vigila el incapaz. Al final, caso de los vehículos. ¿Cuál es el caso en el cual no responde un sujeto, por ejemplo, que no se encuentra en un momento de incapacidad? Un sujeto que maneja un vehículo hace un daño y se prueba que ha hecho el daño porque en el específico momento le ha salido un ictus cerebral, o porque en el específico momento en el cual ha hecho un daño, él ha tenido una bajada de azúcar y ha perdido conocimiento. Si se llega a esta prueba, él no responde del daño. En los otros casos, él responde o responde el sujeto que por ley lo está vigilando. ¿Está claro? Sí, Perfecto. doctor, me ha servido. Florencia, Sí. pues para el doctor son las 11:30 de la noche. Ah, perdón, Así sí. que, por una cuestión de respeto, le vamos a dar a Matías Machado, que era quien había pedido la palabra, y luego cerramos, porque la verdad es que comprendemos, y gracias, Florencia, por haber participado, y lo dejamos para luego, en todo caso, en el grupo lo discutimos, gracias. El doctor Sí, Machado, y luego perdón. cerramos, así Lorenzo se va a descansar, porque mañana seguramente tiene que seguir trabajando en el congreso en el cual está participando ahora. Sí, doctor. Usted hizo referencia que el único eximente de responsabilidad para el custodio era el caso fortuito. Por favor, Matías, hable despacio porque no entiendo nada. Perdón, sí. Usted hizo referencia a que el único eximente de responsabilidad para el custodio era el caso fortuito. ¿Cuál es la amplitud del concepto de caso fortuito? ¿Puede comprender también el hecho de la propia víctima? El hecho en tercero, por lo que entiendo, sí, porque usted hizo referencia a esto varias veces. Pero el hecho de la propia víctima puede romper el nexo causal, digamos, y Bueno, evitar que responda. el caso fortuito hemos dicho que es un evento inevitable. El hecho de la víctima determina la aplicabilidad del 1227, concurso del hecho de la víctima. El concurso de culpabilidad que se aplica también al 2051. La consecuencia es que, por ley, 1227, el concurso de culpabilidad determina como consecuencia que se reduce proporcionalmente la indemnización. Únicamente si el hecho de la víctima es la causa exclusiva del daño, lo podemos calificar como caso fortuito. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los que han participado. Lorenzo, gracias por el esfuerzo, gracias por todo lo que nos has enseñado hoy. Para los más jóvenes, pongo de resalto que habrán podido comparar nuestros sistemas. No coinciden en muchos aspectos desde las categorías que utilizamos, Lorenzo. Para nosotros, desde hace un tiempo, no sé si es bueno o es malo, la culpa ha salido de la escena, y gran parte de los supuestos de responsabilidad civil están bajo la responsabilidad objetiva, en el sentido que dijiste vos que es un concepto diferente, porque la responsabilidad objetiva sí se puede probar el hecho fortuito, el caso fortuito, pero no hace falta probar la falta o la diligencia o la ausencia de diligencia. La culpa se ha desplazado, y esto hace más fácil el juicio de responsabilidad para el damnificado, en realidad. Como podrán haber todos darse cuenta, el estudio del derecho comparado, que es una necesidad que las universidades lo propendan, porque a través de la comparación uno puede valorar si nuestro sistema en diferentes aspectos es más
yo no diría más justo, también más justo, pero también más efectivo, más adecuado para cada uno de los sistemas, ¿no? Y hoy Lorenzo nos ha enseñado cómo en Italia se ha ido desarrollando diferentes aspectos y creo que esto es muy interesante porque además viene de una autoridad como Lorenzo Mezzasoma. Lorenzo, descansa mucho, muchísimas gracias, ya te vamos a hacer llegar nuestro certificado, nuestro humilde certificado, que seguramente no tendrá un valor tan grande como todos los títulos que ha recibido, pero sí te aseguro que tiene un significado de amistad muy importante. Muchísimas Muchas gracias de gracias. nuevo y Muchas quedamos gracias a ti, a tu querido disposición amigo. y Muchas gracias a ti. esperemos pronto tenerte en presencia en Córdoba cuando las circunstancias económicas de nuestro país nos lo permitan. Bueno, esto de lo virtual hace posible que podamos escuchar a extranjeros y de tu nivel hasta tanto, bueno, puedan cambiar las circunstancias. Muchísimas gracias y les pido que abramos los micrófonos y le demos un aplauso en serio desde el corazón a Lorenzo. Muchísimas gracias, señores. Colega ilustre, muchísimas gracias. Con todo el corazón agradezco a José Fernando de esta invitación. Estamos amigos hace muchos años y te agradezco muchísimo de este acto de amistad. Hasta Y la esperemos próxima. esperemos que algunos de los más jóvenes que estén aquí también puedan algún día llegar a Perugia, ¿por qué no? Días pasados estuve en Pavía y allí en la charla que me permitió dar el profesor Ferrante, que tú lo conoces, Alfredo Ferrante, que Amigo, estuvo, querido amigo. claro, que estuvo, He sí, sido también huésped de su universidad en Chile. claro. Y allí había 6 estudiantes argentinos que estaban haciendo su doctorado, no su doctorado, sino una parte de su grado en Perugia y había un doctorando también argentino. Así Mira, que, aprovecho para una cosa. Puede interesar como no interesar, pero ya tenemos argentino en Perú ya. Ahora se convoca el doctorado nuevo, está saliendo la convocatoria. Es muy interesante para gente que pide de desplazarse para una época, porque claro, este doctorado es de 3 años y se prevé 2 años en Perugia y 1 en Salamanca. Pero en cambio, en estos 3 años, la beca es, sí, eso es verdad, pero hay una beca muy importante para los jóvenes, porque cuando son en Perugia le dan 1.500 euros, cuando son en Salamanca le dan 2.400 euros al mes, y con esto puede vivir bien, hacer un doctorado y salir con un doctorado de doble titulación en Perugia. Si a alguien le excelente. interesa, me Lorenzo, contacta. cuando puedas, me mandas las condiciones y yo se Sí, las voy a seguro que sí. distribuir. Y nosotros los doctores ya no podemos utilizar esos 3 años en Perugia. Tú cuando quieres. En tu casa. Bueno, y mira, Es muy tentador eso, ¿eh? sí, ahora está acabando el doctorado, no sé si la conoce, una argentina que se llama Cecilia Danesi de Buenos Aires. Sí, claro, ella es especialista en inteligencia artificial. Sí, está acabando en Perú ya ahora, Claro, desplazando los 3 años con nosotros. sí, Se queda muy sí, sí. contenta de todo el Mira, curso. por aquí tengo su último libro y es una persona muy reconocida en todo lo que es nuevas tecnologías, así que sí, sí. Pues, o Bueno, sea, a unos jóvenes le apetece, lo esperamos en Perú, ya bueno, te enviaré todo. la Por semana que último, viene, perdón. permíteme agradecer a Matías, que ya ha trabajado para la conexión, para localizarme, y agradecerlo por su amabilidad, que ha permitido también él que se realice este acto. Sí, por supuesto. Matías, que es el secretario ahora del centro, ha pasado a ser quien trabaja y nosotros quienes escuchamos. Así que muchas gracias, Matías, por supuesto. Y también a Magali Lendaro, que ahí la tienes en
en la pantalla, que es una muy asidua colaboradora en toda nuestra actividad y es profesora de las cátedras también de daños. Muchas gracias a todos y nos vemos el mes que viene, ¿no? Muchas gracias y hasta luego. Chao, Lorenzo. Saludos. Gracias, buenas noches. Gracias, adiós.